Buen día. Hoy consideraremos la vida de Iván Illich, los aportes principales a la educación que él hizo y algunas aplicaciones e implicaciones prácticas. Comencemos diciendo que Iván Illich nació el 4 de septiembre de 1962 en Viena, Austria. Vivió 76 años. Sus padres, Ellen Illich, Iván Peter Illich, fue influenciado por Paulo Freire, Jacques Ellul y Emmanuel Levinas. Estudió en la Universidad de Florencia, en la Universidad de Salzburgo. Allí estudió historia y finalmente estudió en la Universidad Gregoriana en Roma, teología y filosofía. Vivió en Viena, en Roma, por asuntos de su estudio. Después en Nueva York fue asesor pastoral. En Puerto Rico fue vicerrector de la Universidad de Ponce, una universidad católica. En Bolivia fue asesor educativo del gobierno boliviano. En México fundó el Centro Cultural de Documentación en Cuernavaca, en México. Y en Alemania vivió donde finalmente falleció. Respecto a sus últimos años y una enfermedad que le agobiaba, era un cáncer con tumores en su rostro. Para ser coherente con lo que decía en su libro Némesis Médica, entonces rechazó todo tipo de intervención médica, tomó tratamientos paliativos, medicina alterna, y a pesar de que le dijeron que su vida se restringía a unos meses, por más de 20 años extendió su vida. Finalmente fallece el 2 de diciembre del 2002 en Bremen, Alemania. Respecto a sus aportes, entonces hay más de 20 títulos. Aquí traigo a colación una docena de ellos. La escuela, esa vieja y gorda vaca sagrada. Una sociedad sin escuela. Y uno de los más eh, famosos, la sociedad desescolarizada. También escribió herramientas para la convivencialidad, energía y equidad. Este otro, Némesis médica, la expropiación de la salud. Y de verdad que le mueve a uno el piso. Este libro donde cuestiona las motivaciones financieras, capitalistas de todas las farmacéuticas. Y me llamó mucho la atención cuando cuestiona a la medicina preventiva, señalándola de paranoia colectiva. Habla de la educación sin escuelas, de la escuela y la represión de nuestros hijos, producir ecofilosofías. En América Latina, ¿para qué sirve la escuela? Otro libro titulado La educación. Y finalmente H2O y las aguas del olvido. Entonces, si la propuesta de Illich es la desescolarización de la sociedad, pues ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su respuesta a ello? Lo contrario de la escuela es posible, que podemos apoyarnos en el aprendizaje automotivado en vez de contratar profesores para sobornar u obligar al estudiante a hallar el tiempo y la voluntad de aprender. Y esto en toda una mentalidad de una idea en crescendo que habla de la escuela como una fábrica de empleados, como una fábrica de personas para laborar en las fábricas, que podemos proporcionar al aprendiz nuevos vínculos con el mundo en vez de continuar canalizando todos los programas educativos a través del profesor. Entonces, ubicando al discípulo como el centro de la educación y no al maestro como el todo, entonces podemos tener unas variantes en cuanto a la propuesta. Dice que existen tres mitos. El mito de los valores institucionalizados. Se funda en la creencia de que el proceso de escolarización produce algo de valor y por consiguiente genera una demanda.
En el caso de la escuela se asume que esta es la productora de aprendizajes y que la existencia de escuelas produce una demanda de escolaridad, que da paso al siguiente mito, que es el de los valores envasados, donde dice que ¿qué es lo que vende la escuela? Vende currículum. Y el resultado es el proceso de producción que los curricula se asemeja a cualquier otro artículo moderno de primera necesidad. Entonces habla del currículo de la escuela simplemente como un producto que se ofrece y el diploma al final de esos estudios es la gran venta, es lo de mostrar de la escuela. Y dice que eso es un mito porque no es en sí la sola calificación por notas, es algo para reevaluar. El mito del progreso eterno. Al hablar de consumo se enfoca también en la producción y el crecimiento. Así, relaciona estos factores con la carrera por las calificaciones, los diplomas y los certificados, ya que cuanto mayor es la proporción de calificaciones educativas, mayores son las posibilidades de acceder a mejores puestos de trabajo en el mercado laboral, empresarial o institucional. Entonces, es un círculo vicioso en el cual se nos habla de progreso, pero en realidad se nos está programando para ser empleados. Las cuatro redes que propone para subsanar esta falencia de la escuela es el servicio de referencia respecto a objetos educativos, que faciliten el acceso a personas, a cosas y a procesos usados en el aprendizaje formal. La lonja de habilidades, entonces estableciendo cuáles son los talentos y los dones de cada uno. Esta lonja de habilidades permite a las personas hacer una lista de sus habilidades, las condiciones según las cuales están dispuestas a servir de modelos a otros que quieran aprender de esas habilidades. Todos somos discípulos, pero también todos podemos ser maestros. Tercero, el servicio de búsqueda de compañero, una red de comunicaciones que permita a las personas describir la actividad de aprendizaje a la que desea dedicarse y en la en la esperanza de hallar un compañero para la búsqueda. Y la cuarta, que me parece la que hila las tres anteriores, es un servicio de referencia respecto a educadores independientes, los cuales pueden figurar en un catálogo con que indique las direcciones y las descripciones hechas por ellos mismos de profesionales, para profesionales e independientes, conjuntamente con las condiciones de acceso a los servicios. Entonces, esta red de apoyo puede darnos lo específico que cada persona necesite de acuerdo a sus habilidades para desarrollar su potencial. La revolución educativa guiada por metas. La primera meta es liberar a las cosas mediante la abolición del control que hoy ejercen unas personas e instituciones sobre sus valores educativos. Dos, liberar la coparticipación de habilidades al garantizar la libertad de enseñarlas o ejecutarlas a pedido. Tercero, liberar los recursos críticos y creativos de las personas. Porque si volvemos al tema de las capacidades, es convocar y organizar escenarios para el crecimiento del desarrollo de esas capacidades y liberar al individuo de la obligación de moldear sus expectativas según los servicios ofrecidos por una profesión predeterminada. Entonces, estas serían las grandes metas de la revolución educacional. Sin duda es un pensamiento revolucionario, es un pensamiento que no coincide con, eh, comillas, el negocio de la educación y que no coincide con el desarrollo del individuo como tal. Entonces, me ha hecho reflexionar, formularía como aplicaciones e implicaciones. Primero, proponer la desescolarización gradual, no se puede llegar a decir tenemos que tumbar todo lo existente, no, algo gradual de los institutos bíblicos en las asambleas de Dios en Colombia. Em, si la escuela dentro del panorama de una mentalidad industrializada se convierte en una fábrica de empleados, pues los institutos bíblicos no está lejos de esta realidad en un inconsciente colectivo de que se han convertido en
fábricas de pastores. Pero todavía peor, porque el Instituto Bíblico debe capacitar al llamado. Las universidades teológicas deben capacitar al llamado. Pero es triste encontrar que también el producto final es un pastor, pero con mentalidad de empleado, de ver en qué iglesia puedo conseguir trabajo o esperar, dijo un profesor de la facultad, la aparición tardía de la materia de plantación de iglesias en el Instituto Bíblico nos deja en una generación de pastores que están esperando o que se muera el pastor presidente para ellos ser el pastor presidente o en el peor de los casos dividirle la iglesia para poder tener su propia iglesia. Y eso es una mentalidad de empleados, de el usufructo financiero de algo que es vocacional y por llamado. Entonces, creo que se puede desescolarizar gradualmente ese pensamiento. Segunda aplicación e implicación. Fomentar la creación de redes de apoyo entre estudiantes, maestros e instituciones. La mayor parte de los conocimientos útiles para un individuo de la sociedad contemporánea se adquieren fuera de la escuela, es decir, en contacto directo con el entorno familiar, las experiencias sociopolíticas y las vivencias culturales. Entonces, estas redes de apoyo, como las cuatro redes que él formula, nos darían una oportunidad de desarrollo mediante la práctica, en la cual, por ejemplo, viajes misioneros de apoyo, no definitivos, pero sí que el estudiante del seminario bíblico tenga el contacto con las comunidades en viajes misioneros de apoyo. Dos, en un proyecto en el cual sea un requisito para graduar del seminario bíblico haber fundado una iglesia semilla. No digo una iglesia con toda la estructura, pero sí con una experiencia de evangelismo y formación de una iglesia semilla, un grupo pequeño, como requisito de grado. Eso le daría un sentido práctico al instituto bíblico. Y tercero, resignificar la educación como un bien común. La escuela tradicional se ha convertido en una mercancía carente de valores éticos y concebida únicamente como un hábil instrumento para la formación de escolares utilitaristas y competitivos. Y la educación es un bien, sí, pero no para enriquecer a unos pocos, sino para beneficiar a todos. Y este resignificar la educación, el crear más que fondos de préstamos estudiantiles, crear fondos de becas para que los ministros puedan capacitarse, el hecho de saber que los institutos bíblicos y las universidades no deben ser un negocio visto como tal que debe autosostenerse y aún producir ganancias, sino considerar que la denominación Asamblea de Dios de Colombia debería invertir en la formación de sus ministros en un formato en el cual le permita un desarrollo ministerial y no tan solamente un pensamiento como empleado, como pastor asociado de una iglesia hija. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido la recapitulación de algunos datos biográficos, algunos aportes educativos de Iván Illich y las aplicaciones e implicaciones para este servidor. Muchas gracias.